Vamos a Mateo, vamos a seguir estudiando Mateo juntos. Como saben, estamos en el capítulo 21, Mateo llega hasta el 28 y ya estamos cerca de llegar al final de Mateo. Tenemos bastante estudiando Mateo, ¿verdad? Tenemos, no llevo yo la cuenta, pero bastantes meses, ya que comenzamos el estudio de Mateo y ya estamos cerca de llegar, pero aunque parezca poco, como que ya estamos a 6 capítulos más o menos por ahí. Esos 6 capítulos se nos van a hacer varias semanas también. Así que hoy nos toca el capítulo 21, nos tocan pocos versículos, pero pareciera, da la impresión como que estos versículos que nos tocan 18 al 22, que va a hablar de la higuera, y de eso vamos a estar hablando el día de hoy. Les voy a colocar aquí en pantalla un apoyo visual que vamos a estar utilizando. Aunque pareciera un tema muy práctico, muy sencillo, como que es muy sencillo leerlo y mirar un poquito más o menos qué es lo que hay allí detrás, y son pocos versículos realmente los que nos corresponden para el día de hoy, vamos a tratar de extraer de la palabra de Dios algunas enseñanzas importantes para nuestra vida. ¿Cómo está su vida de fe, mi amado hermano? ¿Cómo está su vida de fe? ¿Qué tanto la pandemia sacudió su fe? ¿Qué tanto cuando empezamos a caminar en medio de la pandemia, la estantería de mi estabilidad espiritual se empezó a tambalear? Amado hermano, yo creo que todos nosotros, en diferentes circunstancias de nuestra vida, hay elementos que nos sacuden la estantería, ¿o no? Cuando nos enfrentamos a una condición de salud, por ejemplo, personal o familiar, se nos mueve la estantería. A veces cuando nos enfrentamos a una situación económica, se nos mueve la estantería. Cuando nos enfrentamos a algo que nos altera la normalidad, como la pandemia nos alteró la normalidad. Nos enfrentamos a realidades donde luchamos en nuestra fe y empezamos a caer en situaciones de angustia, de aflicción, de desesperación, y a veces tomamos malas decisiones inclusive, porque estamos tomando decisiones basadas en la desesperación. Y creemos a veces que nuestra fe está bien y nuestra fe está estable, pero nos enfrentamos a la realidad que hay cosas que sacuden nuestra fe. Hermano, cuando todo es estable, cuando mi cuenta de banco tiene recursos, cuando la salud está tranquila, cuando la familia está tranquila, a veces inclusive nos olvidamos de Dios en esas etapas. Pero pareciera como que todo está bajo control, pero cuando algo entra y mueve todo eso, nos damos cuenta a veces que nuestra fe no está tan bien parada y empezamos a luchar, y tiene mucho que ver con lo que vamos a ver hoy. Hoy el Señor va a tomar un elemento de la higuera, va a utilizar a la higuera como una enseñanza a los discípulos principalmente, pero que nos va a traer una enseñanza a nosotros en cuanto a nuestra fe. Y tiene que ver mucho con nuestra vida cristiana. Por eso hemos titulado el mensaje de hoy, higueras llenas de fruto o de pura apariencia. Y sabe que el concepto de la higuera es un concepto que aplica a usted y a mí. La referencia que va a hacer el Señor en este contexto tiene que ver con el pueblo de Israel, y ya lo vamos a mirar en un momento. Tiene que ver con la nación de Israel. Pero el Señor toma el concepto de la higuera que tiene que ver con Israel, lo aplica a la vida de los discípulos para que ellos examinen y consideren su vida, y nosotros tenemos que tomarla de ahí para aplicarla a nosotros, para poder considerar qué tipo de higueras somos. Si somos higueras que están llenas de fruto o si somos higueras de pura apariencia. Vamos a leer. Vamos a Mateo 21, por favor, versículo 18. ¿Tiene conmigo? ¿Sí? Mire, no dependa de la pantalla, porque la pantalla solo nos va a dar elementos de orientación, pero vamos a estar viendo la escritura. Mateo 21, versículo 18. ¿Ya lo tienen, hermanos? ¿Sí? ¿Sí? Vamos a leer. Dice la palabra del Señor así: por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo
que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte le dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Un pasaje sencillo de pocos versículos, pero creo que nos va a animar y nos va a hacer caminar de una mejor manera en cuanto a nuestra fe en el Señor. Vamos a mirar algunos elementos en cuanto a esto. Lo primero que quiero que miremos es que hay otro pasaje paralelo que nos va a hablar del mismo relato y está en Marcos. Y ya vamos a ir en un momento allí. Otro elemento importante que vamos a ver en el entorno es que está ligado totalmente a lo que pasó en el templo. ¿Se acuerdan que la semana pasada se habló de lo que el Señor hizo en el templo? Cuando llegó y vio el templo convertido en un mercado. Y el Señor toma una decisión allí y sacude todo el entorno de lo que estaban haciendo ciertas personas ahí. Ahora, cuando miramos el versículo 18, mira el 18, dice, por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Lo primero que vamos a ver ahí, hermano, es la forma como Mateo relata esta historia de una forma, pero Marcos la va a relatar de una forma un poquito diferente. Si nosotros leemos el pasaje de Mateo de corrido, pareciera que todo sucedió en el momento, ¿no? En el instante. El Señor fue a descansar, inclusive en el versículo 17, a la hora de cerrar lo que pasó en el templo, dice el Señor dejándolos, o sea, se fue de la zona del templo. Dice, salió de la ciudad de Jerusalén y se fue a Betania y ahí reposó. En Betania probablemente tenía un lugar de reposo, el lugar de alguna persona que le permitía descansar. Ahora, el relato nos dice que la mañana siguiente él se levanta, va de regreso a la ciudad, regresa en rumbo a la ciudad y ve la higuera. Y se acerca a la higuera. Y pareciera que todo sucede en un solo momento. El Señor ve la higuera, ve si hay fruto, no hay fruto, maldice la higuera se seca, los discípulos se asombran y el Señor les habla acerca de su fe. Pareciera que todo es un solo paquete, pero Marcos nos lo presenta un poquito diferente. Si nosotros lo miramos según Mateo, como Mateo lo presenta, vemos que primero pasó lo del templo y luego sucede lo de la higuera. Ahora, curiosamente, Marcos nos lo va a presentar de una forma diferente. Y vamos ahorita a hacer un pequeño comparativo, pero quiero que leamos Marcos para que lo entendamos. Vamos a Marcos capítulo 11, por favor. El Evangelio según San Marcos, capítulo 11. Algo que es interesante, y ahorita en el cuadro comparativo lo vamos a mirar, que vamos a mirar un poquito el comparativo entre el capítulo 21 de Mateo y el capítulo 11 de Marcos. Pero vamos a leerlo primero para ubicarnos, ¿sí? Capítulo 11 de Marcos. ¿Ya lo tienen, hermano? ¿Sí? Mire, por favor, en el versículo 12. Dice, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Ahora en su Biblia, ¿qué continúa después del momento en que él camina y ve la higuera? A partir del versículo 15, la purificación del templo, lo que vimos en Mateo la semana pasada. Ahora, Mateo nos presenta la purificación del templo y luego nos presenta la higuera. Pero Marcos lo hace diferente. Marcos nos presenta el encuentro con la higuera, pero si usted mira hasta este momento, dice la maldición o la forma como maldice la higuera en el verso 14, pero detiene el relato ahí. No sigue el relato. Y luego, ¿cuál es el relato que continúa en Marcos? La purificación del templo. Ahora, dele vuelta a su página, si es que la tiene, y vayamos por favor al versículo 20. Ahí mismo. Dice, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que le dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere y que será hecho lo que dice, lo que diga le será,
hecho. Encontramos una forma diferente del relato en Marcos. Ahora vamos a mirar un poquito qué es lo que está pasando allí. Pareciera aparentemente una contradicción, ¿no es cierto? ¿Por qué Mateo me está hablando de la higuera después del templo, pero Marcos me está hablando de la higuera, luego el templo y luego vuelve a la higuera? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, algunas cositas que vamos a tratar de entender. Lo primero que tenemos que reforzar, no es que no se ha mencionado, pero lo vamos a reforzar, es que la característica del Evangelio de Mateo es que Mateo presenta principalmente su contenido de manera temática, no cronológica. Sin embargo, vamos a mirar algunos elementos ahí en Mateo. Lo primero es que Mateo lo presenta de manera temática, o sea, la forma como Mateo va organizando el relato tiene que ver por temas. Entonces, para Mateo era muy importante hablarnos de la purificación del templo y hablarnos de la higuera. ¿Por qué? Porque para la forma en la cual él presenta el Evangelio son dos temas separados. Y él quiere usar cada tema para que podamos aprender un concepto de cada uno de los temas. Ya vamos a ver cómo lo presenta Marcos. Pero esa es la forma en la cual normalmente el Evangelio de Mateo trabaja. Presenta las cosas no cronológicamente, sino que las presenta temáticamente. Otro elemento que tenemos que resaltar es que Mateo unió todo el relato de la higuera estéril. Sin embargo, hay algo que es interesante mirar, y es que en el versículo 19, ahora sí volvamos a Mateo, en el versículo 19 de Mateo capítulo 21, entre la parte A y la parte B, según lo que Marcos nos complementa, pasó un día entero. Dice el versículo 19, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo, nunca jamás nazca de ti el fruto. Hasta ahí Marcos nos relata un día. Vieron que luego nos fuimos al versículo 20 y algo. ¿Qué es lo que sucede en el verso 20 y algo de Marcos? Lo que va a decir ahí. Y la higuera se secó y luego los discípulos la miraron. Entonces es muy probable, por lo que estamos mirando en el pasaje, que en el versículo 19, entre la parte A y la parte B, solo de ese versículo, ha pasado un día de diferencia en cuanto al relato. En otras palabras, amado hermano, el Señor iba de camino al templo con sus discípulos y en ruta hacia el templo, Él se encuentra la higuera. Ve la higuera, se acerca al fruto de ella, no encuentra fruto, la maldice y sigue caminando. Al día siguiente vuelven a pasar cerca de la higuera. ¿Y qué es lo que los discípulos observan? Que la maldición de la higuera había efectuado su acción pronta. La higuera se había secado. Y ellos se expresan, y Marcos nos agrega algo más, que quien lo expresa es Pedro específicamente, quien hace la expresión de que la higuera se había secado. Entonces, miremos un poquito la forma de Marcos. ¿Qué es lo que está haciendo Marcos con nosotros acá? En primer lugar, como ya dijimos, no presenta el relato temáticamente, lo presenta cronológicamente, en función de tiempo, lo que sucede a partir de el tiempo. Lo segundo que nos presenta Marcos es que él aclara que Jesús la condenó el lunes en la mañana y los discípulos lo notaron el martes en la mañana. Ya había pasado un día de tiempo en cuanto a observar lo que había sucedido con la higuera. El tercer elemento que podemos mirar es que Marcos agrega algunos detalles que no tiene Mateo. Uno de ellos es que nos menciona a Pedro, como ya lo dije. Pero otro de ellos es que cuando dice que Pedro mira que se había secado, Marcos le agrega un elemento. No es que solo el fruto se había secado. No es que solo las ramas se habían secado. No es que solo las hojas se habían secado. Marcos agrega que desde la raíz se había secado. Y esta expresión raíz es muy importante, porque raíz es un término que aparece en otros relatos y siempre este concepto raíz tiene que ver mucho con la nación de Israel. Tiene que ver con el concepto de dónde brotará la simiente redentora y de dónde brotará el fruto de la vida y desde dónde brotará la redención del hombre, tiene que ver con la nación de Israel. Entonces, de entrada, mi amado hermano, lo que tenemos que ver es cómo nos presenta el relato tanto Mateo como Marcos. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿No se me están durmiendo? ¿Seguros? Vea que de aquí veo todo.
Desde aquí uno se da cuenta de todo, desde aquí. Y aquí uno puede acusar. Ahora tenemos que aprender un poquito, ¿sabe de qué? De la higuera. ¿Qué es la higuera? ¿Sabe usted qué es la higuera? Cuando yo le digo la higuera, quizá para algunos de nosotros sabemos lo que es la higuera, para otros quizá es un árbol nada más o una planta. Bueno, aprendamos un poquito de la higuera, ¿le parece? ¿Qué es la higuera? Para saber por qué el Señor usa la higuera. Ahora acordémonos de algo, el Señor no usa un elemento ilustrativo si no es porque tiene un sentido poderoso. Si el Señor está usando la higuera como un elemento ilustrativo, es porque hay algo de valor detrás del concepto de la higuera. Entonces entendamos un poquito qué es la higuera. Cuando hablamos de la higuera, bueno, tenemos que empezar por entender que es de la familia de las moráceas. Todos los que aquí son amplios conocedores del tema del cultivo y la siembra, saben lo que son las moráceas, ¿verdad? Si lo saben me lo dice porque yo no, ¿sí? Es una planta que pertenece a la familia de las moráceas y de donde se obtiene el higo. Lo que nosotros conocemos como higo brota de lo que es la higuera. Entonces, algunos elementos importantes de lo que es la higuera que bíblicamente encontramos. ¿Cuáles son algunos de ellos? Ahí los tienen en la pantalla. En primer lugar, es un árbol que habla de fruto delicioso. No es un árbol que habla simplemente de que está ahí para tomar sombra, sino que el Señor lo usa porque el fruto que el árbol produce tenía una característica de deleite, era delicioso en la cultura de aquel entonces. Bueno, y del día de hoy también, ¿no? Otro elemento importante es que es originario de la zona de Asia Occidental. Cuando hablamos de Asia Occidental, mi hermano, solo para ubicarnos un poquito, son países de como Arabia Saudita, Bahrein, Qatar, Chipre, Emiratos Árabes, Irak, Georgia, Israel, por supuesto, Irán, Jordania, Kuwait. Toda esta región de países es lo que se conoce como Asia Occidental. Bueno, la higuera es nativa, es originaria de esta zona. O sea, ahí entendemos algo más. El hecho de que el Señor use a la higuera como ilustración era algo muy entendible para ellos. Porque desde que nacían ellos estaban vinculados a la higuera. ¿Cuál es un elemento normal para nosotros en Bernal? Por ejemplo, nosotros que vivimos en Bernal. Es algo que en Bernal uno mira en cada esquina. Bueno, aparte de piedras, miramos por todo lado la peña. ¿Cuál es la planta que miramos? El cactus. O sea, una persona que en Bernal nace, crece acostumbrado ¿a qué? Al cactus, porque está vinculado al entorno de su vida. Bueno, para ellos la higuera era un fruto vinculado a su vida. Era muy claro el ejemplo para los discípulos. Cuando el Señor toma la decisión de maldecir la higuera y enseña sobre la higuera, era muy claro para ellos que el Señor quería transmitirles, porque era originario de la zona. Otro elemento importante de la higuera es que necesita de un suelo rico cuando es bebé, cuando es nuevita, cuando la planta no tiene todavía madurez, cuando es joven la planta, necesita de un suelo rico en minerales. Otro elemento importante es que cuando envejecía la planta, cuando ya pasaba el tiempo, si no era cuidada adecuadamente, muy rápido la planta se deterioraba y desaparecía. Otro elemento importante es la altura, hermano. Imagínense, era una planta, un árbol que no solo daba fruto delicioso, sino que servía para protección. Porque cuando se desarrollaba la planta podía alcanzar hasta una altura de 6 a 9 metros de tamaño. Y por eso vamos a encontrar elementos en la Escritura que nos van a hacer referencia a estar debajo de la higuera, porque servía de protección. Algunos elementos más que le voy a poner ahí que tiene que ver con la higuera. ¿Por qué el Señor usa la higuera como ejemplo aquí? Otro elemento importante, y esto tiene que ver con lo que el Señor encuentra. Recuerde, el Señor dice que iba caminando, ¿en qué horario dice? En la mañana. Para nosotros es muy normal que el desayuno es en la primera hora de la mañana, ¿sí? La mayoría de nosotros en la mañana, cuando nos levantamos a primera hora, algo desayunamos, ¿sí? Para la cultura occidental, para la cultura de Asia Occidental, no es normal desayunar a primera hora de la mañana. La costumbre de ellos es desayunar a la mitad de la mañana. Entonces el Señor se levantó temprano,
empezó a caminar de regreso a Jerusalén, iba con sus discípulos, y lo que nos va a presentar el versículo 18 es algo maravilloso porque tiene que ver con mostrar la humanidad de Cristo. Dice, tuvo hambre. Evidentemente era un horario en el cual como hombre se enfrentaba a la necesidad fisiológica de alimentar el cuerpo. Y él mira la higuera. Ahora aquí entramos, hermanos, y no me pida que se lo explique porque todavía estoy tratando de masticarlo. Acá hay un misterio entre el versículo 1 y el versículo 2. No sé si usted lo observa. Hay un misterio difícil de explicar. En el versículo 18 encontramos su humanidad, pero en el versículo 19 su divinidad. ¿Lo ve? En el verso 18 está su humanidad. Es más, los primeros versículos, las primeras palabras del 19, seguimos viendo su humanidad. ¿Por qué su humanidad? Porque tiene hambre, en primer lugar. En segundo lugar, porque dice que fue a ver si la higuera tenía fruto. Pregunta, ¿era o no era Dios? ¿Sabía o no sabía si la higuera tenía o no tenía fruto? Claro que sí, pero hay una enseñanza detrás de todo esto. Pero sigue mostrando su humanidad, caminando para ver si encuentra alimento. Lo mismo que haríamos ¿quiénes? Usted y yo. Él nos presenta primero su humanidad, pero a la segunda parte del verso 19, ¿qué encontramos? Su divinidad. Cuando él le dice a la higuera, maldita, no darás fruto, será seca. Y sucedió. Y hay un misterio acá que se entrelaza, que es lo que entendemos de la unidad hipostática de Cristo, que tiene que ver con su humanidad y su divinidad participando activamente en toda la vida de Cristo. Hay momentos donde vemos la humanidad de Cristo, Cristo hecho hombre, limitando su omnisciencia, limitando su poderío, lo que Él es, limitándolo, y nos muestra su humanidad. Pero luego vemos unas palabritas después evidenciando su divinidad. Es un misterio impresionante que en un mismo ser cohabiten dos naturalezas, la humana y la divina. Pero sigamos viendo un poquito más. Ahí tiene usted, ¿por qué le menciono todo esto? Porque este punto que usted mira ahí tiene que ver con por qué Cristo buscó fruto cuando era tiempo donde no había fruto. Estamos hablando, mi querido hermano, de que la higuera produce su fruto maduro para comer en la época del verano. Y en este momento en el cual Cristo estaba caminando, no era verano. Estamos hablando del tiempo de la primavera. La higuera, ahí lo tiene usted, en primavera, ¿qué era lo que la higuera hacía? La higuera preparaba el fruto del higo. ¿Qué era lo que se encontraba o probablemente se iba a ver en el higo, en la higuera? En el hígado se ve el resultado de lo que uno come, ¿sí? Se llaman brevas. Las brevas eran el fruto verde, no maduro, que no estaba para alimentarse. Entonces es muy probable que lo que el Señor podía encontrar eran brevas, porque el fruto no estaba listo en su madurez. Estaba en el proceso de la primavera. Acuérdense que estamos hablando de un momento donde la Pascua se acercaba. Y estamos hablando de un tiempo donde Marcos aclara que no estaba todavía el tiempo para el fruto. Por eso es importante ver los dos relatos, para ver qué complementa Marcos en la enseñanza. Otro elemento es que vamos a encontrar en la palabra de Dios expresiones que hablan acerca de estar debajo de la higuera. Y esta expresión, que la podemos encontrar, usted la tiene ahí en Primera de Reyes, en Miqueas, en Zacarías, es una expresión que tiene una vinculación directa con el concepto de prosperidad y seguridad. Hermano, finalmente las hojas, porque aquí va a hablar de hojas. Dice que lo que él cuando llega encuentra hojas nada más. No encuentra fruto, no pudo satisfacer su necesidad de alimento y de hambre que él tenía. Estas hojas se consideran que cuando llegan a su madurez en la época del verano y ya producen fruto, se extrae el fruto y muchas veces las hojas ya caen, cuando empieza a entrar el invierno, pueden llegar a alcanzar hasta un tamaño de 25 centímetros. Estamos hablando de un árbol frondoso. Ahora, mi hermano, ahora sí aterricemos todo esto. ¿Está bien? ¿Por qué el Señor usó la higuera?
siendo un árbol con todas estas características. Un fruto deleitoso que habla de seguridad, de protección, que habla de prosperidad, un fruto que tiene sus ciclos. Y el Señor trató de buscar en el árbol algo que no era el momento para que se lo diera. ¿Por qué? Porque había una realidad que Él quería enseñar detrás de todo esto, mi amado hermano. La maldición de la higuera, que así es como hace referencia Marcos, la maldición de la higuera estéril, va a hablar de una parábola, va a ser una ilustración, es una referencia. Acuérdense que es una parábola. La parábola es una narración breve, simbólica, que va a extraer una enseñanza para nosotros. Y el Señor va a usar este concepto, el concepto de la parábola, para que el pueblo de Israel entienda que no ha respondido al llamado que el Señor estaba haciendo. Acuérdense que la misma escritura dice: el Señor a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Él va a hacer una advertencia, Él va a hablar una palabra de juicio, Él va a expresar juicio a la nación de Israel y le va a dejar una gran enseñanza a los discípulos. La higuera va a hacer referencia, la figura de la higuera es un símbolo de la nación judía que va a hablar acerca de lo pretencioso pero estéril. Por eso la pregunta es: ¿qué tipo de higuera somos? Si somos higueras que estamos llenos de fruto, fruto para el Señor, fruto que glorifica al Señor, que nuestra vida produce fruto, o somos simplemente higueras de apariencia. Porque el problema era ese, el problema con la nación de Israel tenía que ver con la apariencia. Tenía que ver con que era algo hermoso, la apariencia judía, pero estéril en su proceder. La presencia de las hojas sin frutos es una indicación de una profesión religiosa, pero sin fruto. Mi amado hermano, hoy vamos a aprender algunas lecciones. Si usted mira, estamos mirando versos 18 y 19. Estamos mirando, hay algunos elementos de ahí. Entonces vamos a sacar lo primero. ¿Por qué el Señor usó la higuera? Bueno, en primer lugar, porque había un problema. ¿Cuál era el problema? El problema que el Señor detectó, por el cual Él va a usar la higuera como ejemplo de enseñanza y de aprendizaje a los discípulos. Lo primero que tenemos que entender es que la nación de Israel tenía una religión desarrollada, mi hermano. No estamos hablando de un grupo de personas ni neófitos, ni ignorantes, ni que contaban con las herramientas necesarias. Tenían una religión desarrollada. ¿Por qué desarrollada? Hermano, primero contaban con la revelación divina. ¿A quién fue entregada las tablas de la ley? A la nación de Israel. Contaban con personas conocedores de la ley, personas preparadas, equipadas, personas con roles de autoridad, con roles de fuerza, influencia social. Era una nación religiosamente lista y preparada. Tenían templos hermosos, tenían todos los rituales, cumplían las fiestas, hacían los sacrificios. Apariencia. Mi hermano, a veces el cumplimiento de las normas no necesariamente es vida piadosa. El cumplimiento de normas a veces es solamente una apariencia religiosa. Alguien dijo una vez hace muchos años que realmente sabemos lo genuinos que somos cuando estamos solos. Lo genuinos que usted y yo somos en Cristo no es cuando estamos en la iglesia. Esto no es ser genuino religioso. Esto puede ser apariencia religiosa. Ahora, si usted está acompañando su congregarse con su vida, eso es diferente. Pero la iglesia no necesariamente me hace vivir una vida espiritual genuina, donde se evidencia lo que realmente somos en Cristo. Es cuando no nos está vigilando la autoridad. Es cuando no estamos con el cuerpo de hermanos que usamos un lenguaje evangélico, ¿no? No es cuando estamos en casa y papá o mamá nos están vigilando y pidiéndonos rendir cuenta de lo que hacemos o no hacemos. Muéstrame el celular, quiero ver lo que haces, quiero ver con quién hablas. No, no es ahí cuando somos genuinos. Lo genuinos es cuando estamos solos. Cuando usted y yo estamos solos en el trabajo, en el estudio, en la casa, ahí sale a la luz lo que realmente somos. Y el Señor acá le va a hablar muy fuerte a la nación de Israel,
porque les va a decir, ustedes son una nación con una religión desarrollada, tienen todos los elementos, pero son superficiales, tienen una apariencia superficial. Israel, como la higuera con hojas frondosas, no producía lo que su apariencia prometía. Mi querido hermano, la denuncia de nuestro Señor Jesús tiene que ver y va dirigida a la nación judía, donde les está diciendo a los judíos, han menospreciado los privilegios. Y usted lo puede ver en Romanos capítulo 9. En Romanos capítulo 9 vamos a encontrar una cantidad de privilegios que la nación de Israel pisoteó, menospreció, tuvo en poco. Amado hermano, esto tiene que ver con nuestras vidas también. Mi hermano, vivimos en un país donde, a pesar de que la ley, la religión oficial y muchos contextos de beneficios y todo tiene que ver con una religión que está oficial, tenemos libertad cultica, tenemos la libertad de congregarnos, tenemos la libertad de andar con una Biblia en la mano, tenemos herramientas divinas maravillosas a nuestro alcance, pero a veces nosotros somos como la higuera. Si el Señor examinara nuestras vidas, a veces encontraría lo mismo. Tenemos todos los privilegios, todas las oportunidades, todo el beneficio, la libertad, todo lo tenemos, pero lo menospreciamos muchas veces. Hermano, a veces hay algunos que dicen, lo digo como misionero, a veces necesitamos que el Señor ponga a su iglesia con cinturones apretados para purificar la fe de la iglesia. Porque cuando la iglesia a veces está cómoda, nos relajamos. Y ya no queremos pagar el precio. Ya no queremos proclamar el nombre de Cristo. Ya no queremos vivir dando luz en el nombre de Cristo. Nos hemos acomodado totalmente. Hermano, ayer, solo como un ejemplo para seguir, estaba viendo, no me acuerdo si fue anoche o hoy en la mañana, no, anoche, creo que fue anoche. Estábamos viendo una entrevista con mi esposa cuando nos fuimos a dormir, una entrevista de una mujer de CNN que trabajaba en CNN y estaba haciéndole una entrevista a un hombre que acaba de salir, logró salir de Afganistán. ¿Vieron todo lo que está pasando allá, no? Con los talibanes y todo lo que está sucediendo en aquel país. Él logró salir. Él había trabajado para la nación española y la nación americana, Estados Unidos, como traductor y otras cosas. Entonces, por eso él tiene un pasaporte diplomático, pudo salir. Y está en está en Turquía donde él está. Y le estaban haciendo la entrevista y le hacían unas preguntas y me llamó la atención algo. Cuando terminó la entrevista, esta chica de CNN, esta señora, ella le dice, gracias por la entrevista y tu confianza, y le dice así, por darnos una entrevista con tanta desesperanza. Porque todo lo que salía de la boca de él, ella le pregunta, ¿y ahora qué vas a hacer? Claro, salió de Afganistán, salió del contexto, está en Turquía, su esposa y sus hijos están en Canadá, tuvieron que huir a Canadá y está viendo la forma de conseguir una visa para España para verse con ellos. Y entonces la periodista le pregunta, ¿y qué piensas hacer de aquí en más? ¿Qué iríamos usted y yo? ¿Qué diríamos? Quizá yo diría, bueno, lo primero es que quiero encontrarme con mi familia y comenzar una nueva etapa, ¿no? Algo así diríamos, ¿no? Buscar un trabajo y buscar un nuevo lugar o buscaríamos como algo de qué hacer, ¿no? Nos llamó poderosamente la atención que cuando ella le pregunta, él le dice, morir. Porque los que hemos nacido en Afganistán, desde que nacimos hemos muerto. Un sentido de frustración de vida, un sentido de no tener esperanza, un sentido de no encontrarle, valga la redundancia, sentido a la vida, de no tener propósito, no tener rumbo. Mi amado hermano, los que estamos en Cristo tenemos nueva vida, pero a veces somos como la higuera, que solo estamos viviendo una apariencia. Entonces, este es el problema. Permítame seguir porque me va a traicionar el tiempo. A veces uno mira 4 versículos y uno dice, pues 4 versículos. Deme un devocional de 5 minutos y ya. Y después el tiempo ya uno no lo deja. Mire, ¿cuál es la verdad en medio de todo esto? Mi hermano, la verdad central es que Jesús quería grabar en la mente de ellos. Y le voy a decir por qué. Mire el versículo 19.
¿No pareciera el versículo 19 como que el Señor es injusto? ¿No le da esa impresión el verso 19? Que usted dice, pero si Él es Dios y Él sabe que la higuera no le va a dar fruto, Él sabe que no es la época de fruto y Él viene a buscar fruto y no hay, ¿por qué la castiga? Bueno, es que aquí el sentido es que el Señor va a tomar la higuera para aplicar, y esta es la verdad, para aplicar una enseñanza a los discípulos, que es la que tiene que bajar a nuestras vidas también. Lo que Jesús quería era grabar en la mente de sus discípulos una lección, una parábola donde el hombre tiene que entender que es responsable delante de Dios, como mayordomo, de dar fruto que agrade a Dios. La enseñanza de la higuera, el Señor ha hecho todo esto para grabar en la mente de ellos, para decirle a los discípulos, ustedes necesitan entender algo. El fruto de una higuera es responsabilidad. Tiene que hacerse, no es optativo. Nosotros como hijos de Dios debemos entender que el Señor está esperando fruto de nosotros. Ahora permítame, mi amado hermano, para mirar los versículos que nos quedan, del versículo 20 al 22, estos versículos, yo quiero que miremos dos cosas importantes. Y voy a tratar de no detenerme mucho en cada una de ellas, porque quiero que las miremos rápidamente. La primera que quiero que miremos es lecciones de Jesús al secar la higuera. Sí, que lo vamos a ver en versículos 19 y 20. Mire por favor conmigo, hay tres lecciones que podemos resaltar ahí. ¿Tiene su Biblia así? Mírela por favor. Versículo 19 al 20. ¿Cuáles son tres lecciones que podemos resaltar? La primera lección tiene que ver con la expectativa de Cristo con relación a la iglesia o a nosotros, los profesantes florecientes, o sea, los que deberíamos renovar nuestro follaje cada tiempo y que haya fruto nuevo de nuestra vida. La expectativa de Cristo, como muchas veces se ve frustrada y decepcionada. Es más, mi amado hermano, yo solo le recuerdo Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. Si usted recuerda, cuando está hablando a las iglesias, Apocalipsis 3:1, él le dice a una de sus iglesias, hay muchos que tienen nombre de que viven, pero están muertos, les dice. Hay muchos que tienen nombre de que viven, pero están muertos. Apocalipsis 3:1. ¿De qué les está hablando? Es de que hablan de estar vivos, apariencia de estar vivos, pero no hay fruto que hable de o respalde esa palabra de que están vivos. El Señor muchas veces, mi amado hermano, creo que puede llegar a cansarse de la ortodoxia impecable de la iglesia. Y entiéndase la iglesia no como este templo, entiéndase cada uno de nosotros como hijos de Dios, parte del cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo. Hay momentos donde creo que la ortodoxia impecable de la iglesia está presente, pero ausente completamente de amor por Cristo y por los hermanos. ¿Qué es la ortodoxia perfecta o la ortodoxia impecable? El cumplimiento del hábito, el cumplimiento de la rutina, el cumplimiento de la norma, pero ausente total en el ejercicio del amor a los hermanos. ¿Se da cuenta, hermano, como a veces el Señor está esperando de su pueblo? ¿Qué dice el Señor? Dice, todos los mandamientos se resumen en dos, ¿se acuerdan? Que ames al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. ¿Cuál es el segundo? Que ames a tu hermano. Ahí se resume toda la ley de Dios. Y a veces creo que puede haber una expresión de frustración y decepción cuando la iglesia no está amando como debe amar. ¿Cuál es una segunda enseñanza de que Jesús secó la higuera? Es que el pecado de la esterilidad espiritual, el pecado de la esterilidad espiritual justamente es castigado con maldición de esterilidad. ¿Qué quiero decir con esto, mi amado hermano? El Señor le va a decir en el versículo 19 a la higuera, como tú no estás dando fruto, le dice, estás estéril, que así la llama en Marcos, le dice, maldita eres. ¿Cuál fue la reacción del Señor? Tú no produces fruto por ti misma, ahora yo no te dejaré dar fruto, porque tú no has querido dar fruto. Mi amado hermano, creo que este es un gran desafío para cada uno de nosotros. El Señor quiere bendecirnos, dice su palabra.
Él quiere derramar abundantes bendiciones en nuestra vida. Pero cuando nuestra vida espiritual es estéril, ¿qué es estéril? ¿Se acuerda? Esterilidad es una palabra que se usa para la procreación de los hijos, ¿no? Cuando hay un vientre que es estéril o un hombre que es estéril, no puede procrear, no puede dar fruto, no hay resultado de su acción de amor con su pareja. Bueno, a veces espiritualmente también hay esterilidad. Estamos viviendo una ortodoxia religiosa, pero no hay evidencia de lo que somos. Y yo solo quiero recordarle un ejemplo y quiero tomarme un par de minutos para que lo veamos. Quiero que vaya conmigo a Daniel, por favor. El profeta que dice Pastor Héctor que no es. Daniel capítulo 4. En Daniel capítulo 4, amado hermano, aparece una persona que a mí en lo personal, cuando he estudiado Daniel o he enseñado Daniel o me detengo en esta porción, siempre me golpea, siempre me hace reflexionar. Y es Nabucodonosor. ¿Se acuerdan de Nabucodonosor? Sí, todos recordamos a Nabucodonosor, quien era el rey, la autoridad suprema del primer gran imperio, que tenía todo, poder, influencia, riqueza. Todos eran súbditos de él. Algunos historiadores dicen que no ha existido en la historia de la humanidad, no ha existido otro que haya podido tener tanto poder y tanto recurso disponible a su mano como fue Nabucodonosor en su momento. Ahora, yo quiero que en el capítulo 4, brevemente, porque hay mucho en el capítulo 4, no lo podemos ver todo, pero yo quiero que usted mire conmigo esto que le estoy tratando de explicar. Cuando en nuestra vida hay pecado de esterilidad, va a llegar un momento donde el mismo Señor te dice, ya no quiero ni que lo intentes. ¿Sí? Ahora soy yo el que no te va a dejar avanzar ni hacer nada. Me cansé de tu falsedad. Mira el capítulo 4, ¿se acuerdan? Ya mencioné un poquito de Nabucodonosor, ¿quién era? Para no detenernos tanto en la lectura, solo le recuerdo algo. En el capítulo 4, Nabucodonosor tuvo un sueño, ¿se acuerdan? Él estaba allí, tuvo un sueño. En el sueño él vio un árbol frondoso, un árbol que era hermosísimo. Digámosle que era una gran higuera, ¿no? Okay, para aplicarlo a lo que estamos estudiando. Era un árbol maravilloso, un árbol frondoso. Y el mismo relato dice que cuando él sueña, dice que el árbol cobijaba a muchos. Era muy frondoso y muchos se cobijaban debajo del árbol. Pero en el mismo sueño dice, él soñó, valga la redundancia, vaya conmigo por favor, versículo 13. Dice, y vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo y clamaba fuertemente y decía, derribad el árbol, cortarle sus ramas, quítele en el follaje y dispersen su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Cuando él está soñando, él se enfrenta a esto. Ve un árbol maravilloso, frondoso y un montón de beneficios, pero también ve un ángel que desciende y dice, este árbol hay que cortarlo. Y él entra en aflicción y llama a todos sus magos y llama a todos los que él tenía a su servicio y ninguno pudo revelar el sueño. Pero en un momento llaman a Daniel y Daniel viene y Daniel revela el sueño que había tenido Nabucodonosor. Vaya por favor al versículo 25. Dice que te echarán. Acá está la respuesta de Daniel. ¿Qué es lo que Daniel le va a advertir? Le dice que te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes y con el rocío del cielo serás bañado y 7 tiempos pasarán sobre ti. Pero preste atención, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio. Pero en el reino de los hombres y que Él da a quien Él quiere. Mi amado hermano, en la respuesta a Daniel le dice a Nabucodonosor, ese árbol eres tú. Pero ese ángel que viene y corta el árbol es un aviso de Dios. Dios te está diciendo que por tu soberbia, por tu esterilidad espiritual, por tu altivez, por tu necedad, por tu terquedad, perderás el reino. Y serás cortado, le dice, a menos que, mire lo que dice verso 27, a menos que, le dice Daniel,
Por tanto, oh rey, perdón, leámoslo del 26, porque en el 26 está la exhortación. Le dice, y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme. ¿Cuándo? Le dice él. Cuando reconozcas que el cielo gobierna. La invitación, la exhortación era que Nabucodonosor se arrepintiera y reconociera la autoridad de Dios en su vida y empezara a vivir una vida espiritual en Dios. Verso 27, por tanto, oh rey, le dice Daniel, recibe mi consejo, que tus pecados, dice, redímelos con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos. Pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. ¿A qué lo está invitando Daniel? A que tenga una vida espiritual genuina, verdadera, no falsa, no de soberbia, no de altivez. Y el Señor a través de Daniel le dice, tienes la oportunidad de que tu reino no sea cortado. Tienes que reconocer que el cielo gobierna. Pero termino con el versículo 33. La respuesta de de Nabucodonosor. Y en la misma hora se cumplió la palabra. Lo voy a leer antes. Versículo 32. Versículo 30. En el versículo 30 está la respuesta a Nabucodonosor y en el 33 el resultado. Versículo 30. Y habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de cuál poder? Dice, de mi poder. ¿Y para gloria de quién? De mi majestad. Resultado, verso 33. Y en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de en medio de los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, etcétera, etcétera. Volvamos a Mateo. Amado hermano, lo que quiero que mire con Nabucodonosor es que esta es una realidad. La palabra de Dios nos invita a que no tengamos una vida espiritual estéril, sino fructuosa. Tercer ejemplo, tercer aprendizaje de la higuera. En primer lugar, hemos dicho, la expectativa de Dios de ver una iglesia viva a veces es frustrada o decepcionada. En segundo lugar, el pecado de la esterilidad espiritual a veces es castigada con que Dios mismo dice, ya no vas a producir aunque quieras. Ahora es mi determinación. Me cansé de tu apariencia. Tercer aprendizaje, lo vamos a ver ahí, una profesión hipócrita de la fe cristiana suele marchitarse pronto en este mundo. Mi querido hermano, este tercer ejemplo, aprendizaje, tiene que ver con que la falsedad, la doble apariencia, el estar viviendo una doble vida cristiana, una doble vida espiritual, la hipocresía, aunque suene muy fuerte la palabra, nos va a ayudar a sostenernos en nuestra apariencia por un tiempo. Pero tarde o temprano se marchita la hoja. Tarde o temprano va a ser más fuerte la altivez del corazón. Tarde o temprano va a ser más fuerte la seducción del mundo. Y nuestra higuera se marchita. Va a llegar un momento de la apatía espiritual. La apatía de nuestra vida cristiana. ¿Se da cuenta a veces, hermanos, por qué nosotros como hijos de Dios y a veces en nuestros contextos de familia inclusive, o aún de estudio, de trabajo, nuestra vida a veces llega a estados espirituales deplorables? ¿Se ha dado cuenta de eso? A veces personalmente o a veces con el entorno que nos rodea. Y empezamos a cuestionarnos, ¿y por qué? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Y no nos damos cuenta que tiene que ver con nuestra propia esterilidad espiritual. Tiene que ver con nuestro poco amor al Señor. Tiene que ver con nuestra profesión de fe falsa. Estamos profesando ser hijos de Dios, pero no vivimos como hijos de Dios. Ahora, mi querido hermano, me quedan 10 minutos para terminar, ¿sí? ¿Me aguanta 10 minutos más? Porque no quiero irme sin que miremos, también el Señor nos va a exhortar. Primero el Señor nos exhorta y nos dice muy fuerte, no seas como la higuera hipócrita.
y nos exhorta a dar fruto, pero luego nos anima en los versículos siguientes, los últimos dos, 21 y 22, nos anima a algo, nos anima a vivir por fe, nos anima a entender lo que es la fe genuina del Hijo de Dios. Y vamos a ver algunas lecciones ahí. La primera lección, yo quiero que la mire ahí, la primera gran lección en el versículo 21 tiene que ver con la naturaleza de esta fe poderosa. Mi querido hermano, hoy yo me senté en la mañana a las 6 de la mañana en la terracita de mi casa y estuve así con la peña, tratando de mover la peña y tirarla al lago que está en Cadereyta, y no me hizo caso. Porque aquí dice, si tuvieras fe, moverías el monte y lo tirarías al mar. Bueno, no tiene nada que ver con eso. Eso es sacar de contexto totalmente lo que se está tratando de enseñar. Pero sí hay una realidad. El Señor le va a enseñar a sus discípulos el poder de la fe. Cuando un hijo de Dios aprende a vivir por fe, Dios hace grandes cosas. Dios hace grandes cosas. En nuestra vida, en nuestra familia, en nuestras responsabilidades. Dios hace grandes cosas. Pero yo quiero que miremos primero esto, la naturaleza de esta fe poderosa. ¿Qué es lo que el Señor le dice? ¿Sabe cuál es el problema de su fe? Les va a decir el Señor a ellos. ¿Sabes cuál es tu problema? Les dice, la duda. Dice, si tuvieres fe, pero no dudaréis. Y el Señor les va a exhortar a ellos, les va a decir, ¿cómo puedes dudar de las promesas de Dios? Si me conoces, acuérdese de algo, hermano. El Señor está exhortando a la nación de Israel usando la figura de la higuera, pero ¿a quién les está enseñando? A sus discípulos. Los que caminaron con Él, los que lo vieron hacer milagros, los que lo vieron hacer proezas, los que lo vieron alimentar a miles, al que vieron hacer cosas extraordinarias. El Señor les dice, ¿por qué se asombran? En otras palabras, ¿por qué se asombran de la higuera? ¿Ya se olvidaron de todo lo otro que he hecho? O sea, están asombrados porque la higuera se secó. Y cuando alimenté a 5,000, y cuando sané a los que estaban enfermos, y cuando saqué a Lázaro de la tumba. El problema, les dice él, es que la fe es poderosa, pero ustedes dudan, les dice el Señor. El dudar de las promesas de Dios, mi querido hermano, es el gran estorbo para la eficacia de nuestra fe. El vivir dudando. Hermano, con toda honestidad, y no le quiero pedir que me levante la mano, pero dígame si no dudamos de Dios a veces. Dígame a veces si nuestros problemas no son más grandes que nuestro Dios. Por lo menos en nuestro entendimiento humano. A veces vemos los problemas como montañas gigantescas. Ya vamos a llegar porque esa es la enseñanza de la montaña. A veces vemos nuestros obstáculos, nuestras dificultades como cosas incontrolables. Pero nuestro Dios es tan chiquitito que no es capaz de sostenernos en medio de las pruebas y las dificultades. Mi querido hermano, la duda es lo opuesto a la fe. Cuando hablamos de la duda, permítame solo explicárselo muy brevemente, porque quiero llevar su memoria o su mente a algo. Cuando hablamos de la duda, mi amado hermano, la palabra duda que aparece aquí es una palabra que se escribe diacrino. Y esta palabra, esta duda, tiene que ver con juzgar algo a través de algo. O sea, juzgo las situaciones, pero ¿a través de qué? ¿A través de Dios? ¿A través de su palabra? ¿A través de sus promesas? ¿O a través de mis debilidades? Y a través de mis contextos de lucha, de dificultad, de quebranto. La duda tiene que ver con cuestionar a Dios. La duda tiene que ver con juzgar las cosas desde una perspectiva que no es divina, sino que es meramente humana. La duda, mi amado hermano, tiene que ver con vacilar entre dos formas de pensar. O sea, por un lado estoy pensando, ¿puedo confiar en Dios? Pero por el otro lado estoy pensando, no puedo confiar en Dios. Y entras en este vacilar del entendimiento de quién es Dios, y luego terminaré dándole un consejo de cómo luchar para tener cada vez más firme nuestra fe y menos duda arraigada en nuestra vida. Pero la duda tiene que ver con eso, y yo quiero solo recordarle un ejemplo de duda. ¿Se acuerda de Pedro, no? El Señor,
Si tú quieres, haz que yo camine sobre las aguas. ¿Pedro caminó o no caminó? Sí caminó. Pero llegó un momento donde vio la tempestad, vio el viento, vio la lluvia. Entonces ya no caminó en función de Cristo, desvió su mirada, sino que ahora puso su atención en las circunstancias y se hundió. Esa es la duda. Es más, hermano, permítame, ahí mismo, mire, no me pierda Mateo 21, pero vamos al 28. ¿A quién les está dando esta lección? ¿Le recuerdo? A sus discípulos. Mire Mateo 28, por favor. Mateo 28, el Señor está por terminar ya la enseñanza y está por dar la instrucción de la gran comisión de salir y predicar el nombre de Cristo. Y mire el verso 16 y 17, yo encontré algo interesante. Él les está instruyendo a sus discípulos, pero mire el 16. Pero los 11 discípulos, ahí es quienes están, los que Él está enseñando en el 21, se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos, ¿qué dice? Esta es mi aplicación de ESPN, perdón. Es que a mí me da la actualización de los deportes, cómo va todo en el deporte. Entonces me traiciona. ¿Se da cuenta, hermano? En el capítulo 21, el Señor está queriendo grabar en sus corazones: no duden de mí. Pero terminando el evangelio, ¿qué encontramos? Que algunos de ellos seguían dudando. En segundo lugar, mi amado hermano, la eficacia y la extensión de este poder de fe. Mire ahí, por favor, en el mismo versículo 20 dice: y no solo haréis esto de la higuera, dice el Señor, si no dudan, por supuesto, les dice, sino que le pueden decir a este monte: échate de aquí en el mar, y será hecho. Obviamente el Señor no estaba hablando literalmente, está hablando metafóricamente. Él está usando una figura aquí que algunos la llaman una figura proverbial, y tiene que ver con una ejemplificación de algo. Hermanos, si lo tuviéramos que tomar literalmente, entienda algo: del monte del cual Él está hablando es el monte de los olivos, y el mar del cual Él está hablando es del mar muerto. Para que los discípulos tomaran el monte de los olivos y lo echaran en el mar, estamos hablando literalmente de 1200 metros de volcar un monte y tenerlo que meter dentro del mar. No está hablando de eso. El elemento del monte, mi hermano, está hablando aquí de las luchas, de las batallas, de los obstáculos. Cuando el Señor está diciendo los obstáculos, los problemas, el monte, si esas luchas, si esas dificultades, si ese monte que tienes en tu vida, si tú aprendieras, le dice el Señor, a tener una plena y absoluta confianza en mí y erradicar la duda de tu vida, victoria habría en tu vida, le dice el Señor. Pero el problema es que siempre dudas de quién yo soy. Siempre estás cuestionando mi persona y mi carácter. Mi querido hermano, el Señor les está diciendo que la fe es eficaz. Pero dice, pero tienes que aprender a confiar. Mire el tercer elemento que les va a enseñar. ¿Cuáles son los medios? Luego le va a decir cómo es que uno ejercita la fe. Y les va a decir todo lo que pidas, ¿cómo? En oración. Y esta expresión oración, mi querido hermano, no está hablando. Y mire, aquí yo les recuerdo un par de versículos. En Santiago la palabra de Dios nos dice que nosotros no recibimos porque pedimos mal. Porque pedimos para gastar en nuestros deleites, dice Santiago. ¿Sabe que el problema aquí no está en la eficacia de la oración? El problema está en la motivación de la oración. Cuando nosotros vamos delante de Dios porque lo que queremos es doblarle el brazo a Dios, o sea, que Dios haga lo que yo quiero, pero no lo que Él tiene definido en su voluntad. Cuando yo voy delante de Dios, como dice Santiago, para gastar en mis deleites. Ay, Señor, como Nabucodonosor, ¿se acuerdan? Por eso lo llevé al ejemplo de Nabucodonosor. En lugar de humillarse y reconocer el poder del cielo, Nabucodonosor dice: yo lo hice con mi poder y para mi gloria. Y ahí está el problema a veces en nuestra oración, que oramos igual a Nabucodonosor. Señor, respóndeme de esto que te pido. Señor, dame de esto. Pero es para demostrarle a mi vecino que yo también. Señor, dame un mejor trabajo. Señor, ábreme una nueva puerta. Pero es porque yo quiero
Es más, mi amado hermano, Romanos lo refuerza. Romanos capítulo 8, versículo 26 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, dice. Por eso el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mi amado hermano, a veces nuestro corazón clama por cosas que están fuera de la voluntad de Dios. Entonces lo que el Señor les está diciendo a ellos es, por eso dice en oración. El concepto oración tiene que ver con vivir una fe genuina, en dependencia total, conectado con Dios, buscando la voluntad de Dios, no buscando nuestra autosatisfacción. Entonces dice, Dios dará todo lo que pedís, porque es conforme a su voluntad. Y mire la cuarta lección, son 4 nada más. La extensión de la promesa. O sea, si pedimos correctamente, confiando absolutamente en su promesa y según su voluntad, ¿qué dice el Señor? Todo lo que pidáis. Todo lo que pidáis. Amado hermano, lleguemos a una conclusión para terminar. Necesitamos cerrar. Así como el Señor esperaba que la nación de Israel y aún más los conocedores de la ley puedan tener una vida de fruto abundante, no de apariencia religiosa. Así el Señor espera de nosotros que vivamos llevando fruto. En su nombre, viviendo una vida cristiana verdadera. Hermanos, son pocos versículos. Usa el Señor un ejemplo de un elemento maravilloso, la higuera. Pero Él quería grabar en el corazón de sus discípulos algo. Él les estaba anunciando ya, recuerde, que su vida iba a ser tomada y que ahora ellos iban a tener que vivir proclamando su nombre. Y jamás lo podrían hacer si ellos vivían como los fariseos, con apariencia religiosa. ¿Qué quería el Señor? Que los discípulos vivieran una fe genuina. En nuestras debilidades y en nuestras luchas, pero una fe genuina. Y apliquémosla a nuestra vida. ¿Qué nos podemos llevar a casa hoy? ¿Qué conceptos o consejos de Dios nos podemos llevar a casa? En primer lugar, mi querido hermano, cuidémonos de vivir con muchas hojas, pero sin fruto. O sea, solo con el follaje, con la apariencia. Febril actividad religiosa, pero sin sinceridad ni verdad. Hermano, yo le animo hoy que en medio de nuestras debilidades vivamos una vida cristiana genuina y verdadera. En segundo lugar, ninguna tarea que esté en armonía con la voluntad de Dios es imposible de realizar por parte de aquellos que no dudan. Siempre y cuando esté en el sendero de Dios, abrace con convicción las promesas de Dios, porque el Señor lo hará, porque es según su voluntad. Y por último, hermano, con lo que usted y yo luchamos, la duda es un enemigo que nos paraliza, ¿o no? Nos frena. Dudamos de ciertos pasos que damos. Ahora que viene Armando a instituto, yo cuando tomé la decisión de irme a estudiar a instituto a Argentina hace algunos años, dudé y yo no me fui a 45 minutos. Nosotros nos fuimos a no sé cuántos miles de kilómetros. Salir de Costa Rica e irnos a vivir a Argentina. Y hoy, 21 años después, no hemos vuelto a Costa Rica. El Señor nunca nos ha permitido volver. Sí, a ver la familia, por supuesto, a saludar 1, 2, 3 semanas, pero nada más. 1, 2, 3 semanas cada 2, 3 años. 21 años fuera de nuestra patria. Y fue un momento de duda, pues yo tenía mi carrera, mi trabajo, mi puesto, mi cargo, mi rol. Con muy temprana edad ya había ocupado ciertos cargos importantes. Y el Señor dijo, yo quiero que camines a mi lado. Y hoy tenemos 21 años fuera, 3 hijos. Y fue la mejor decisión que tomamos. Viviendo para el Señor cada día. Y hay momentos de duda, hermano. Hay momentos donde hay decisiones que tenemos que tomar en nuestra vida que son difíciles. Y sale nuestra naturaleza humana, dudando de quién es Dios. Y por eso le dejo estos 3 consejos. ¿Quiere tener victoria sobre la duda? En primer lugar,
acerquémonos a Dios. En segundo lugar, necesitamos saber quién es Dios. Y en tercer lugar, necesitamos saber qué es lo que procede de Dios, qué es lo que la palabra de Dios dice que viene de su mano en favor nuestro. Mi hermano, si nosotros viviéramos más cerca de Dios, si nosotros supiéramos claramente quién es Dios y entendiéramos que de su mano solo viene bendición, la duda nos afectaría menos, porque descansaríamos más en el Dios que conocemos. ¿Por qué dudamos tanto y luchamos? ¿Por qué nuestra fe es débil? Amado hermano, porque realmente no conocemos a Dios como deberíamos conocerlo. Por eso las invitaciones a estudiar al Instituto Teológico. ¿Para qué? Para conocer más a Dios. Hoy en la noche estoy con los alumnos en la bienvenida y mañana predico en la conferencia, es una conferencia de apertura esta semana. Yo predico mañana la primera sesión, mañana yo abro la conferencia con los alumnos y yo quiero transmitir eso al alumno mañana. Usted vino a este lugar, o sea, allá al instituto, no para ser teólogo, perdóneme, usted vino aquí a conocer a Dios. La teología es vana si la teología no me lleva al altar de Cristo. Mero conocimiento es vanidad si eso no me lleva a rendirme al Señor. Hermano, que el Señor nos desafíe para ser higueras llenas de fruto y no de apariencia. Amén. Vamos a orar. Padre, en esta tarde te damos gracias por este tiempo juntos con tu palabra. Señor, ayúdanos para poder vivir vidas, Señor, donde el fruto de nuestra vida, Señor, glorifique tu nombre. Te alabamos, Señor, y ayúdanos, Padre, a poder conocerte cada día más, para poder, Señor, confiar y descansar cada vez más en tu persona y no en nuestras debilidades. Gracias, Señor, te damos. En el nombre de Jesús. Amén.